Shalom, Dios les bendiga grandemente. Esta es la clase de Escatología Personal 2. Esta es la primera clase de Escatología Personal 2. Damos inicio a esta nueva materia, nueva clase. Esta es la primera clase de Escatología Personal 2. Son 4 clases que tiene esta. Esperamos que vaya tomando apuntes para la evaluación que tomarán al final. Vamos a hablar y vamos a continuar con Escatología Personal 2. Estuvimos viendo Escatología Personal 1 y al final nos quedamos en el problema antropológico. Vamos a continuar con el problema antropológico y vamos a estar hablando del alma, del espíritu, del cuerpo, de la carne, y vamos a estar viendo en qué consiste el pecado de la carne, y vamos a estar viendo la proyección de estos conceptos sobre la escatología. Dios bendiga a los hermanos que están participando de estos temas escatológicos. Puede invitar a otros hermanos, puede ser oyente y se edifica, puede invitar a otros hermanos, pueden participar de manera pasiva como oyentes, y como oyentes pueden ser edificados, o también puede invitar a aquellos que quieren formalmente participar de esos estudios escatológicos ya a un nivel superior a través de Shalom Theological University, que es una universidad registrada en el Departamento de Educación de la Florida aquí en Estados Unidos, y válido en todas partes a través del acuerdo de la Haya con un apostillado. Entonces pueden participar de este programa en escatología pura. Tenemos algunas otras materias, pero nos concentramos en la escatología. La mayor parte de los temas vamos a tratar estos temas escatológicos. Ya hemos visto en Escatología Personal 1, vimos lo que participaron en el diplomado en escatología, donde sacamos una esencia de los temas. Ahora estuvimos hablando en escatología personal, estuvimos hablando del más allá, de la vida después de la vida, de la muerte y los principales sistemas filosóficos, religiosos, y su punto de vista sobre el mismo y qué nos opina la Biblia. Vamos a seguir con el problema antropológico. Vamos a estar leyendo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Inviten a otros si está haciendo edificación en estas clases escatológicas. Denle me gusta, así sabemos que está siendo de edificación. Deje su comentario, compártalo con otros hermanos que puedan también ser edificados y puedan participar como oyentes o inscribirse de manera formal en este programa de escatología. Vamos a ver en esta clase número 1, vamos a leer la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios añada sabiduría y bendición a nuestras vidas a través de sus santas y benditas palabras. Bien, aquí estuvimos tomando este pasaje ya que nos habla de las partes de nuestro ser. Y aquí vamos a hablar del problema antropológico. Para hablar del problema antropológico es necesario tratar estos temas acerca de nuestro ser, que está compuesto por un espíritu, está compuesto por un alma, y está compuesto por un cuerpo. Y para comprender el problema antropológico es preciso analizar los conceptos de alma, de espíritu, de cuerpo y de la carne, de esos cuatro ambientes. Es decir, ahí en 1 Tesalonicenses me habla de todo nuestro ser, pero en la Biblia vemos que también habla de la carne, de la batalla que hay entre la carne y el espíritu. Habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu Santo. Entonces, para poder entender correctamente el problema antropológico, es necesario que hablemos de las partes de nuestro ser, que es espíritu, es alma, es cuerpo, y que dentro del mismo está la carne, que es, vamos a ver más adelante, la carne que habla de la que ejecuta estos deseos contra Dios. Y lo vamos a hablar conforme a las Sagradas Escrituras, de estos elementos del ser. Dichos conceptos no quedan suficientemente explicados en la mayor parte de las traducciones de la Biblia a los idiomas modernos. Pero vamos a ver que para poder comprender correctamente el problema antropológico es necesario hablar de los componentes de nuestro ser. Tres principales componentes: espiritual, mi cuerpo, y dentro de todo eso está la carne, y vamos a hablar también de la carne. Vamos a hablar del alma. Hablar del alma, estamos hablando en griego de psique, la psique. El alma es para la Biblia el principio de vida natural, el principio que anima al cuerpo. Vamos a ver qué dice Génesis 2. Vamos a buscar la Biblia. Vamos a tener que buscar varias veces en la palabra de Dios, que todo lo queremos hablar base a la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, inspiró, este es el término de inspirar. Formó al hombre del polvo de la tierra. No había vida, porque la vida no está en el cuerpo. La vida está dentro del cuerpo, y es el alma. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, que antes no era un ser viviente, era un muñeco de polvo, un cuerpo hecho de polvo, pero cuando Dios sopló en su nariz, vino a ser un ser viviente. Y aquí es que me está hablando
de el alma. El alma es el soplo de Dios. El alma nunca muere. Es sinónimo de vida. Cuando Dios sopló, el hombre vino a ser un ser viviente, vino a tener vida, porque Dios es quien da la vida, exponiendo su vida, exponiendo su psique para suplir lo que faltaba. ¿Qué dice Filipenses 2:30? Vamos a ver Filipenses 2:30, ¿qué nos dice? En Filipenses 2:30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí, para suplir lo que faltaba. Es decir, que Cristo puso su vida para suplir lo que faltaba. Y el hombre necesitaba redención, el hombre necesitaba vida, el hombre necesitaba restauración, porque eso le faltaba, porque cuando el hombre pecó, entonces le fue arrancado, fue separado de Dios. Y a partir de ahí el hombre tuvo que ir haciendo sacrificio humano hasta que vino Cristo y expuso su vida para dar lo que faltaba. Su psique, su alma, entregó Cristo su vida por nosotros. También usa muchas veces la Biblia este vocablo por sinédoque, como sustitutivo de persona. Cuando habla del alma, está hablando de la persona, del ser viviente, de la vida. Se añadieron aquel día como 3,000 personas, 3,000 psiques, 3,000 almas, dicen Hechos 2:41. Es decir, al hablar de la persona, está hablando del alma. La salvación es del alma, no del cuerpo. No se habla salvación del alma, no dice el cuerpo que pecare ese se perderá, morirá, sino dice el alma que pecare. La psique es la que peca. Ese es el ser viviente. Este cuerpo es solamente el portador del alma. En el pensamiento de Pablo, el alma sí que es el principio de toda vida física en el hombre. Vamos a ir buscando Primera de Corintios capítulo 4, capítulo 2, versículo 14, y veremos que para Pablo la psique es el principio de toda vida física en el hombre. Pero el hombre que solo tiene psique, hombre almado, natural o animal de ánima, es incapaz de comprender las cosas de Dios. Le son locura. Vamos a ver. Sí. El hombre natural, el alma natural. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, la psique natural, el alma, no percibe, no entiende las cosas que son del espíritu. La psique natural, el alma, la persona, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, porque no la puede entender, está en la naturaleza. El problema
de la antropología y no las puede entender porque para él son locura. No puede, aunque quiera. El hombre natural, la psique natural, el hombre pecaminoso, sin Dios. Sí, que cuando hablamos del alma estamos hablando de ese ser viviente, de esa persona, de nosotros, de lo que somos, de nuestra parte eterna, porque este cuerpo es el corruptible por el pecado, pero no tiene potestad sobre el alma que está en Cristo, pero el alma natural, el hombre natural, cuando habla del hombre natural está hablando de la psique, de la persona física. El espíritu del griego neuma. El espíritu es lo que hace de nosotros unos creyentes auténticos. El espíritu vivo, el espíritu unido con el Espíritu Santo, hay vida. Porque Adán y Eva murieron espiritualmente. Esa era la muerte original. Aunque por esa muerte espiritual entró la muerte física, porque también el hombre comenzó a morir, pero no murió ahí. Comenzó a morir, comenzó a desgastarse, comenzó a tener un cuerpo corruptible, porque tenía un cuerpo incorruptible. Tenía un cuerpo como lo tendremos en el levantamiento, el arrebatamiento de la iglesia. Pero a través del pecado no. Entonces, ese neuma es lo que hace que nosotros nos unamos o seamos creyentes auténticos, nos unamos a Dios, estemos vivos, seamos verdaderos, nos une con Dios, el neuma, el espíritu. El espíritu se comunica con nuestro espíritu, por lo tanto el hombre natural es el hombre que está sin Dios, sin Cristo, el que no ha aceptado a Cristo. Está en su naturaleza pecaminosa, alejado de Dios, no percibe las cosas que son de Dios. Pero cuando el neuma está vivo, cuando el neuma se conecta con el Espíritu Santo para tener vida, que eso ocurre cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu, entonces se mantiene en comunicación con Dios. Mientras tanto no hay comunicación, que eso fue lo que pasó cuando Adán y Eva. Cuando Adán y Eva no hubo una separación de su cuerpo y de su alma, que eso es lo que le llamamos la muerte física. Hubo una separación de su espíritu y el espíritu de Dios no había. Había una separación, muerte, separación. Eso es lo que significa muerte, separación. Y cuando Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente hablando, hubo una separación. Por eso se escondieron, se le fue la inocencia, se fue la dispensación de la inocencia, ese periodo de inocencia que estaban en el sentido de malicia y pecaminosidad, como un bebé, como un niño. Es por el Espíritu como podemos entrar en comunión con Dios. Por eso es que el hombre natural, la psique natural, el alma, esa alma del hombre, no puede entender porque su espíritu está muerto.
en el sentido de que no hay una relación con Dios. Cuando no hay una relación con Dios, entonces no hay comunión con Dios, con el Señor. Que la gracia del Señor sea con vuestro espíritu. Que nos dice Gálatas. Vamos a ver. Gálatas 6:18. ¿Qué dice? Vamos a buscarlo. Gálatas capítulo 6, versículo 18. Hermanos, oiga lo que dice Pablo a los Gálatas. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro neuma, con vuestro espíritu. Es que el Señor se comunica con nuestro espíritu para que podamos entender y podamos percibir, porque la psique natural, el hombre natural, no percibe las cosas que son del espíritu. Porque de espíritu a espíritu, es del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Como dice aquí, la gracia sea con vuestro espíritu, ese don de Dios. Para poder comunicarnos con el Señor necesitamos estar vivos en el espíritu. Ese neuma, este neuma constituía la personalidad cristiana. Al decir Pablo, la gracia sea sobre nuestro espíritu. La gracia sobre nuestro espíritu quiere decir que estamos vivos, que hay una unión con Dios. Y esa unión con Dios es la que nos permite estar vivo espiritualmente para poder percibir. Entonces ahí sí el hombre puede percibir. Ahí sí puede nuestra alma percibir cuando el espíritu está conectado con Dios. Y a través de nuestro espíritu vivificado, entonces nuestra alma puede percibir, puede entender, puede conocer las cosas de Dios. Las cosas de Dios es necesario entenderla de espiritual a espiritual. Lo espiritual con lo espiritual. La Biblia con la misma Biblia. El Espíritu Santo con nuestro espíritu, no con nuestra alma, no con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu. Cuando el apóstol bendice a los creyentes, no lo hace como dirigiéndose simplemente a hombres como psique, como alma, sino cuando hablamos de psique del hombre natural, sino como neuma, a nuestro espíritu, en quienes habita y obra el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, es necesario esto, distinguir esto y conocer esto, que el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu. Por eso es que dice bien la palabra de Dios, aunque muchos quieren negarlo y quieren ridiculizar, que estuvimos viendo un programa, lo quitamos porque no edificaba, que estaba hablando en contra de hablar en lenguas. Y bien dice la palabra de Dios que el Espíritu nos ayuda a interceder con palabras indecibles. Comunicación directa de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. El que habla en lengua a sí mismo se edifica. Sí, se edifica el que habla en lengua, no idiomas aprendidos. Estamos hablando de la lengua que viene de Dios. Aún en el día de Pentecostés fue del Espíritu Santo, no fue idioma aprendido. No es que ellos sabían esos idiomas, ellos no lo sabían, pero estaban hablando
a través del Espíritu Santo, con el Espíritu conectado. Por eso vino, como dice en Gálatas, en Hechos capítulo 2, que estaban todos unánimes juntos y de repente vino el Espíritu Santo como fuego y hablaban en otras lenguas. Y Dios la utilizó a los apóstoles para hablarle a los diferentes que allí estaban reunidos para el día de Pentecostés. Cuando vino ese día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo como un viento recio. Espíritu Santo, la promesa de Dios, llenó a todos los que estaban ahí. Se equivocaría quien pretendiese deducir de pasaje como 1 Tesalonicenses 5:23 una especie diferente. El alma y el espíritu son parte del ser humano. Muchos dicen que 1 Tesalonicenses no me habla de tres, sí me habla de tres. Si tú crees que tú eres unitario y que nada más creen en Jesucristo solo, pero Jesucristo es y se manifiesta entre divinas personas. Hagamos al hombre. Dice al principio, hagamos al hombre. No dice, voy a hacer al hombre, hagamos. Ahí está el Espíritu Santo interviniendo. Ahí está el Padre interviniendo. Ahí está el Verbo interviniendo. Ese Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese Verbo que es Jesucristo, el alma y el espíritu. El alma vuelve a Dios, el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Pero el alma va a un lugar de tormento o va a un lugar de reposo. Lugar de tormento o un lugar de reposo. Si el que ahí vemos en 1 Tesalonicenses está hablando de espíritu, de neuma, que es con lo que se conecta el Espíritu Santo, y que ese espíritu está vivo, es decir, unido con el Espíritu de Dios, ahí es que hay vida. Decimos que tenemos vida porque mi alma está en este cuerpo, pero cuando mi alma sale de este cuerpo decimos que está muerto. Así también cuando el Espíritu está en comunión con nuestro espíritu, el Espíritu Santo en comunión con nuestro espíritu, entonces hay vida espiritual. Pero cuando el Espíritu Santo se va, entonces hay muerte espiritual, y ahí es que entonces dice la palabra de Dios que el hombre natural, hablando de la psique natural, no percibe, no puede, aunque quiera no puede porque está muerto. Es decir, si nos vamos de este cuerpo, ese cuerpo, por más que usted le hable, no va a entender. Cuando a una gente se le va el alma y queda el cuerpo solo, hagan lo que le hagan, no va a reaccionar. Así el hombre natural, cuando el Espíritu de Dios no está en comunión con nuestro espíritu, cuando nuestro espíritu no está en comunión con el Espíritu Santo, entonces no hay comunión, no podemos entender. Es necesario saber esto. Es decir, que este cuerpo es la habitación del alma. Entonces el cuerpo, estamos hablando de soma. Cuando se habla de cuerpo, se habla de soma. Y
Pablo nos habla del cuerpo y nos habla de tres acepciones al hablar del cuerpo. Vamos a ver cómo Pablo nos habla del soma en tres aspectos diferentes. Número uno, el cuerpo como cosa neutra, propiedad de cada ser humano. Los paganos deshonran sus cuerpos por los excesos que llevan a cabo con ellos en su perjuicio. Vamos a ver cómo habla Pablo como el cuerpo como algo neutro, como propiedad de cada ser humano, es decir, de mi ser. El cuerpo es la habitación de mi ser, no soy yo, este cuerpo no soy yo, este cuerpo es donde habito. Y en Romanos capítulo 1 versículo 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El famoso Romanos capítulo 1. La revelación general nos habla Romanos capítulo 1, lo inexcusable del hombre. Y vemos aquí cómo Pablo habla de la carne como del cuerpo, la habitación del alma. Y miren la combinación que dice: por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. ¿Por qué los entregó? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El que cambia la verdad de Dios por la mentira, Dios lo entrega a un espíritu de error. Y dice: por lo cual también Dios los entregó a un espíritu, los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de su corazón, en los deseos pecaminosos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, que el cuerpo se deshonra cuando el hombre cambia la verdad por la mentira, cuando el hombre no quiere aceptar la verdad de Dios. Número dos, se deshonra el cuerpo cuando el hombre no quiere glorificar a Dios como a Dios. Entonces Dios lo entrega a la inmundicia, y en la concupiscencia del corazón que está ahí, entonces se deshonra los cuerpos, deshonran sus propios cuerpos, como nos dice la palabra de Dios. Es decir, vemos aquí el cuerpo como la propiedad, la habitación del ser humano. Y vemos, como dice Pablo, que los paganos, los que no quisieron glorificar a Dios como a Dios, deshonra su cuerpo por los excesos que llevan a cabo con ellos y en su perjuicio. Pero es que Dios lo entrega porque ellos no quieren glorificar a Dios. Número dos, el cuerpo imperfecto, débil, instrumento de nuestros caprichos que puede hacernos correr graves riesgos. Cuerpo de pecado. Es decir, que hablar de cuerpo, Pablo habla como cosa neutra o propiedad de cada ser humano, pero también habla del cuerpo de pecado, el cuerpo mortal. Es decir, está hablando de lo mortal de nuestro ser. Nuestro ser es cuerpo, alma y espíritu. Entonces ese soma, ese cuerpo, es lo que Pablo dice en Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo, óigame bien, el cuerpo del pecado, Pablo le llama el cuerpo del pecado, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Destruido en el sentido natural
original de pecaminosidad, a fin de que no sirvamos más al pecado. No he destruido en el sentido de desaparecerlo, no podemos, sino en el sentido de desviarlo de lo pecaminoso para que no sirvamos más al pecado, sino a Dios. Sí, eso ocurre cuando nuestro viejo hombre, nuestra psique natural, es crucificada, los deseos, como dice en Gálatas, que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Es el crucificar, el negarle a la carne lo pecaminoso. Entonces aquí vemos, número 2, que el cuerpo débil, el cuerpo de pecado, el cuerpo mortal. Esta es la parte mortal del hombre. El alma es inmortal, el alma no muere, pero el cuerpo sí muere, ese cuerpo de pecado, como le llama Pablo. Número 3, nos habla del cuerpo redimible, que se puede redimir, que se puede comprar de nuevo, rescatar este cuerpo débil y decadente que todos tenemos, puede ser dominado, que dice 1 Corintios 9:27. Vamos a ver. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. ¿Qué nos dice? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este texto lo toman para darse latigazo en el cuerpo. Pero cuando habla de que el alma la carne fue crucificada con sus deseos y pasiones, no es que se le puso clavo, sino es que se le negó lo que ella quiere. Entonces, sino que golpeo mi cuerpo, no dándole lo que él quiera, y lo pongo en servidumbre, el cuerpo para servir a Dios, no sea que siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está hablando aquí del cuerpo redimible. No es incurable. Puede ser salvo, como dice en Romanos 8:23. Puede ser salvo para ser rescatado, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hay redención, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Aunque este cuerpo se vaya desgastando, tenemos un edificio, una casa incorruptible, pero dice aquí que hay redención de nuestro cuerpo. Hay un cuerpo glorificado prometido para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Pero también el cuerpo, como dice Filipenses 3:21, puede ser transformado. ¿Qué dice Filipenses 3:21? El cual transformará
el cuerpo de la humillación nuestra, el soma, el cuerpo, el portador de nuestra alma, para que sea semejante. Óigame, oigan esto, este es el texto bíblico, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, cuerpo de la gloria de Cristo, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, que Cristo transformará nuestro cuerpo de humillación, el que nos mantiene doblegado, que nos mantiene con dolores, que se desgasta. Tendremos un cuerpo como el de Cristo, un cuerpo glorificado, un cuerpo redimible, un cuerpo transformado. Puede ser ofrecido en el servicio a Dios como parte integrante y expresión notoria, como sacrificio vivo, del sacrificio total del creyente, como nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, que nos habla de esta entrega, de este sacrificio. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Está hablando aquí que el cuerpo se puede ofrecer y debe ser ofrecido como sacrificio vivo. Aquí en este cuerpo, sí, este cuerpo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser está compuesto por espíritu, por alma y por cuerpo. Y así podemos glorificar a Dios mediante nuestro cuerpo, como dice 1 Corintios 6:20. Se puede glorificar a Dios. Nuestro cuerpo puede ser también templo del Espíritu Santo. Cuando nuestro espíritu esté en comunión con el Espíritu Santo, entonces nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es el templo hecho no por mano humana, en el cual Dios quiere habitar. Dios ya no se complace en las cuatro paredes. Dios se complace en un cuerpo redimido, que es el templo del Espíritu Santo. Para Pablo el cuerpo no era algo esencialmente malo, como dice mucho que por eso niegan la encarnación de Cristo, porque para ellos Cristo no pudo haber encarnado. Dios no pudo haber tomado un cuerpo porque el cuerpo es pecaminoso, el cuerpo es malo. Por eso niegan la encarnación de Cristo. Pero nuestro cuerpo sí puede ser un templo del Espíritu Santo. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Él viene a vivir a nuestra vida y es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Es decir, que el cuerpo para Pablo no era algo malo, perverso de por sí mismo. Es decir, fue por el pecado que entró al hombre, pero en su original Dios creó a un hombre perfecto. Y por el pecado el cuerpo fue degenerándose, corrompiéndose en el sentido de que se corroe, pereciendo hasta volver al polvo, como dice Génesis 3:19. Al polvo volverá. Pero, como dice Juan 5:29, va a resucitar. Va a resucitar, se van a integrar y va a resucitar inmortal, va a resucitar
incorruptible, que no se corroe, que no se corrompe, que no se desgasta, que no sufre dolor. Su poder para el bien o para el mal depende de quien lo controle. Si es el Espíritu Santo, que nuestro espíritu está conectado con el Espíritu Santo, entonces va a ser para la gloria de Dios. ¿Lo controla Dios o lo controla el pecado? El cuerpo de por sí no es malo. Solo depende de quién lo controle, o Dios o el pecado. Vamos a hablar de la carne, del sarx. La palabra griega sora se traduce generalmente por carne, pero este vocablo no expresa todo lo que el término sarx significa para Pablo. Incluso se presta a veces a interpretaciones erróneas. ¿Cuál es el sentido de sarx, de carne? Esa palabra griega, sarx, de carne. Sarx es el enemigo mortal del neuma. El zar es el enemigo mortal del espíritu. El zar es que hace que el neuma, que el espíritu se desconecte con Dios. Como dice Pablo, es el enemigo mortal. Por eso afirma Pablo que los dos se oponen entre sí. Gálatas 5:17. Vamos a leerlo literalmente. Gálatas 5:17. ¿Qué dice? Vamos a ver. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Estamos hablando del Espíritu Santo. Es decir, el deseo de la carne. La carne es esa parte pecaminosa, es el enemigo del Espíritu Santo. Y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que lo que quisiereis. Es decir, que aquí está hablando del Espíritu Santo, Espíritu con E mayúscula. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Vamos a ver si lo buscamos. Vamos a ver este pasaje. Gálatas. Vamos a buscar esto. Gálatas 5:17. Vamos a buscar Gálatas 5:17. 5:17. Vamos a ver el versículo 17. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Aquí está hablando del Espíritu Santo de Dios. No está hablando del espíritu del hombre. Es decir, aquí vemos que la carne se opone contra el espíritu. Carne significa unas veces mucho más que cuerpo y otras veces no tiene nada que ver con el cuerpo. La carne es el zar, lo que en griego dice zar, la carne. Es la parte enemiga del neuma, del espíritu. El espíritu está contra la carne, porque la carne lo que lleva al hombre es a alejarse de Dios.
esos deseos pecaminosos. Los pecados de la carne son muchos más que los que se cometen con el cuerpo. Cuando Pablo enumera en Gálatas 5:19 las obras de la carne, que no dice fruto, porque la carne no da fruto, la carne es obra. Y cuando viene, es decir, el pecado de la carne, lo enumera en el 5:19, pero luego dice que los que son de Cristo crucifican la carne con sus deseos y pasiones. Es decir, la carne es el asiento, es la parte del hombre que lo lleva a estar en contra de Dios. Por lo tanto, nos habla de que hay que crucificarlo. El apóstol emplea también el término carne para hacer alusión a una condición física, un vivir en el cuerpo mortal. Así se refiere a la circuncisión física, en contraste con la del corazón, la de la carne, como dice en Romanos 2:28, y emplea el término sar para referirse al cuerpo, a lo físico. En este caso, sal se aproxima, asoma en su condición de debilidad natural del cuerpo, porque en verdad quien peca es el alma. Por eso es que dice la Biblia, el alma que pecar es el alma, porque el alma es nuestro ser. Este cuerpo es el asiento del alma, pero el alma es quien peca. Entonces la carne mayormente se traduce como cuerpo, lo físico, pero cuando habla de la carne, en verdad es esa parte del alma que peca, porque todo este pecado es del alma, no del cuerpo. El cuerpo es el asiento del alma. Aunque cuando Pablo habla de la circuncisión, habla de la circuncisión del corazón, que del alma, que de nuestro espíritu, de nuestro ser, de nuestra relación con Dios. Y cuando nos habla también de la circuncisión del sarx, no está hablando literalmente del cuerpo. Es decir, que muchas veces se está hablando del cuerpo, pero otras veces es con esa parte natural, débil, caída. Por eso encontramos el término Sara en frases como una enfermedad del cuerpo, en el sentido de la enfermedad y la enfermedad del pecado del hombre. Y la prueba que tenía, como dice en Gálatas 4:13 y 14, su prueba en su cuerpo, la marca en su cuerpo. ¿Por qué no usó Pablo el vocablo soma? Tenemos que penetrar en el vocablo del apóstol y tratar de comprender lo que él quería decir al usar el término sarx, que es más allá de su cuerpo, es esa parte pecaminosa. Número 1, el hombre terreno, un alma encarnada. Pablo, al hablar del sarx, está hablando del hombre terreno, un alma encarnada. Es decir, el alma en nuestro cuerpo pecaminoso, un cuerpo habitado por un alma. La condición terrenal del hombre, la condición débil, la condición frágil del hombre. Como dice en Romanos 7:18, donde no se refiere solamente al cuerpo, sino a la totalidad del ser. Porque cuando habla de sarx, habla de la carne, no está hablando solamente del cuerpo, es
es esa conexión entre el alma, el cuerpo, porque el cuerpo es el vehículo para el alma actuar de manera pecaminosa, pero también para adorar a Dios. El alma utiliza el cuerpo también para adorar a Dios. Y aquí al hablar de Sarx, Pablo se está refiriendo a esa parte débil, a esa parte frágil del hombre, a esa parte que fácilmente se aleja y aleja al hombre de Dios. Sí, aquí Pablo está hablando de la totalidad del cuerpo del hombre, de la parte caída, de la parte que se inclina hacia el pecado, como dice en 2 Corintios 7:5, que lo pueden leer, no lo vamos a leer, el tiempo avanza. Número 2, al hablar de Sarx, de la carne, es el hombre terreno, pero también puede ser el hombre regenerado, porque el hombre cuando se entrega a Dios viene a estar regenerado. Por eso es que Pablo dice que crucifiquemos nuestra carne, porque ya es un cuerpo, ya es un alma regenerada. Y por último, eso lo podemos buscar en Gálatas 2:20, no lo vamos a leer. También en Hebreo 9:13, como dice que la carne aparece purificada, el sarx aparece purificado, Hebreo 9:13. Y por último, sarx, la carne, que tiene varias connotaciones, nos habla del hombre contaminado, pervertido por el pecado. Por eso es que dice que no andemos en la carne, andemos en el espíritu. Andar en el sarx es andar en la carne, en la parte pecaminosa. Andar en el espíritu es andar en la regeneración. ¿Y qué abarca todo esto? Número 1, el cuerpo animado por el espíritu. Porque el Espíritu Santo se conecta, vivifica nuestro espíritu y nuestro espíritu se conecta con nuestra alma y entonces ya es un cuerpo, una carne regenerada, no para el pecado, sino para Dios. La presencia de una libertad personal en un cuerpo natural es posible a través del Espíritu Santo. Número 2, el alma presente en el cuerpo, el ser vivo en la totalidad de su personalidad corporal y todo vuestro ser, de que habla Primera de Tesalonicense, somos uno, pero uno a la imagen y semejanza de Dios. Tripartito, con 3 partes fundamentales, pero que el hombre caído, entonces ahí interviene la carne como parte pecaminosa, la parte enemiga del Espíritu Santo, porque es la que aleja al espíritu del hombre de Dios. La carne, esa parte caída del hombre, aleja el espíritu del hombre del espíritu de Dios. Aleja el espíritu del hombre, aleja al hombre de Dios. Número 3, la personalidad encarnada hecha carne, la persona. Los que vemos. Número 4, la realidad humana aquí ahora. El Sarx no está hablando de lo aquí ahora, la condición caída.
Número 5, el hombre distanciado y diferenciado de Dios, alejado de Dios. Entonces está en la carne, como decimos, está en la carne, no está en el espíritu. Que cuando dice que Pablo estaba en la isla de Pasmo, él estaba en el espíritu. Él estaba conectado su espíritu con el espíritu de Dios. Ya no estaba dominando el sarx, ya no estaba dominando la carne. Número 6. No acostumbraban los judíos a denominar carne al cadáver, porque para ellos había quedado reducido a la condición de simple cuerpo, objeto inanimado y no persona. Lo que no avanza, lo que no crece. Y por último, vemos que para la mentalidad hebrea, la prostituta es condenable porque solo entrega el cuerpo, pero no la sarx, es decir, retiene la estimación de su corazón. Y Dios quiere todo nuestro ser. No como la prostituta, solamente entrega su cuerpo, no entrega su corazón. Cuando es amor, se entrega el corazón, se entrega todo ser. Por eso es que dice la palabra de Dios que serán una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre y unirá a su mujer y serán una sola carne, un solo ser unido por completo, porque entrega no solo el cuerpo, entrega todo su ser. ¿En qué consiste el pecado de la carne? Con eso vamos a ver si concluimos. Si quisiéramos precisar en términos metafísicos la naturaleza del pecado de la carne, diríamos que consiste en convertir lo relativo en absoluto. De ahí la calificación de idolatría. ¿Por qué? Pues equivale a elevar a la categoría de ídolo cualquier cosa del cuerpo. Ahí es que radica el pecado de la carne, querer elevar a la categoría de Dios cualquier parte del cuerpo, de la mente o del corazón, cualquier cosa terrena y sometida al presente orden pecaminoso, perdiendo así su perspectiva eterna. En el término, como dijo Tomás Aquino, ¿qué dijo? No en el de Espinosa, como dice Gálatas 5:17, no se trata de la lucha de la carne corporal contra nuestro espíritu, sino de la carne como idolatría, de darle el primer lugar antes que dárselo a Dios, del estado presente de cosa contra la dirección del espíritu. Es decir, que la carne no es contra nuestro espíritu, es contra el Espíritu Santo de Dios. Ahí es que está el problema de la carne. El pecado de la carne es que va en contra del Espíritu Santo de Dios. Dos sistemas, dos maneras de entender la vida, diametralmente opuesto. Así sal puede significar mala dirección y mala perspectiva. Mala dirección porque va en contra
en vía contraria a Dios, al Espíritu. Es lo que dice 1 Corintios 1:26. Es la sabiduría carnal, la de la carne, la del Sals, la de la enemiga, la del opuesto al Espíritu Santo de Dios. Ese es el pecado de la carne, como dice Gálatas, y nos lo repite. Es el pecado de la carne, es alejarnos del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se aleja de nuestras vidas, entonces nuestro espíritu está muerto, está inerte, no tiene vida, no puede agradar a Dios. La carne es lícita y buena solamente cuando vive en el mundo de Dios y para Dios. Cuando se somete a Dios, cuando se somete a Cristo. Pero la carne es condenable cuando vive para el mundo y sin Dios. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces, la carne quiere dirigir e inclinar al hombre hacia el mundo. Y ahí es que radica el pecado de la carne, en alejar al hombre, a nuestro espíritu, del Espíritu de Dios para recibir vida. Porque cuando el espíritu está vivificado, entonces la carne está muerta. Escatológicamente hablando de todo esto, se deduce que lo que sobrevive a la muerte no puede ser planteado en términos de algo, sino de alguien. Lo que sobrevive, y hablando escatológicamente, lo que sobrevive no es algo, no es el polvo, no es esto, es alguien, es nuestra alma. La esperanza cristiana definitiva, total, es la salvación completa del hombre en la totalidad de su persona. Por eso es que vamos a tener el cuerpo glorificado. Por eso es que los muertos en Cristo van a resucitar primero con un cuerpo glorificado. Y lo que hayamos quedado seremos transformados. Esa es la proyección escatológica y nuestra esperanza en Cristo Jesús. Eso explica por qué el hecho de la resurrección de Cristo no es solamente la constante preocupación apologética de los apóstoles en su presentación del Evangelio, tanto a judíos como a gentiles, sino que constituye al mismo tiempo la gran esperanza de los creyentes, la resurrección de Cristo, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Esa es la proyección escatológica, esa es la preocupación por la resurrección. Por eso quieren negar la resurrección de Cristo, pero ahí es que está nuestra victoria en la resurrección de Jesucristo, su muerte y su resurrección. En la resurrección de Cristo que nos prometió resucitarnos. Es todo nuestro ser, es nuestra totalidad que ha de renacer.
Esa es la proyección escatológica del ser humano. Vamos a terminar con esto. Esta dignidad del cuerpo humano fundamenta toda la ética sexual del Nuevo Testamento. La unión conyugal es signo de la unión con Cristo. Cuando habla de la unión de Cristo y la iglesia, que la compara con la unión del hombre con su mujer, está hablando de la unión de la totalidad del hombre, no solamente del corazón. Está hablando de la totalidad del hombre, de todo el ser. Por eso que va a ser resucitado en su cuerpo, pero glorificado, porque Dios ha de resucitar. Resucitaremos en Cristo Jesús. Por eso es una unión completa de nuestro espíritu, de nuestro ser con Dios en su totalidad. Es Dios, es el Espíritu Santo, es el Padre, es Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por lo tanto, es necesario que podamos comprender la necesidad de que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de Cristo, porque es una unión por completo. No es una unión no solamente del corazón, es todo nuestro ser, porque nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, nuestro espíritu como el que conecta nuestra alma con el Espíritu Santo de Dios, a través del cual Dios hace conexión, nuestra carne que nos desvía de Dios, sometida a Dios, entonces podemos estar irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la clase de hoy. Hay muchas cosas más. Me quedaba para seleccionar cuál íbamos a plantear, pero en la próxima clase vamos a continuar con el problema antropológico y vamos a hablar del sentido platónico de la muerte y el sentido cristiano. La diferencia del sentido platónico y del sentido cristiano de la muerte. Vamos a seguir con el problema antropológico y vamos a concluir con ese tema ya en la próxima clase. Por lo tanto, si ha sido de edificación esta clase, dale me gusta y esperamos que haga las anotaciones necesarias para la evaluación. Esta es la primera clase de 4 de Escatología Personal 2. Dios les bendiga grandemente. Shalom.